Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Gracias damos a Dios por este maravilloso tiempo que nos permite en el día de hoy. Toda la gloria sea para Él, toda la honra sea para nuestro Dios. Hoy es un día, hermanos, como siempre, especial, porque disfrutamos de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas y por la oportunidad gloriosa que tenemos de poder adorarle, exaltarle, bendecirle, disfrutar su santa palabra, unirnos a través de ese medio para que en ese vínculo que nos da el Señor podamos celebrar juntos este tiempo, hermanos, que motivamos a todos los presentes, lo hagamos de todo corazón, con toda nuestra fuerza. Dios se merece lo mejor de nuestras vidas. Dediquémosle este espacio de tiempo, este corto tiempo, hermano, comparado con todo el tiempo que tenemos. Este corto tiempo, dediquémoslo al Señor, pero hagámoslo con intensidad, con devoción, con entrega. Aprovechemos cada minuto, aprovechemos cada segundo. Él es tu Padre y como tal merece lo mejor de sus hijos. Les invito entonces para que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer solamente el versículo 6, y lo voy a leer en dos versiones diferentes. Préstale atención a estas palabras, que sobre este texto basaremos nuestra enseñanza. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Nuevamente, no desprecies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego te darán vuelta y te atacarán. Dos versiones diferentes, pero con una fantástica y maravillosa enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, tú eres fiel, para siempre y siempre Dios será fiel. Tu amor, Dios, sobrepasa todo realmente. Un amor que ha tocado nuestras vidas, que ha llenado nuestros corazones. Un amor que nos permite a nosotros deleitarnos y gozarnos en tu presencia. Un amor que nos permite comprender cuán grande Dios es el que nosotros tenemos y cuán maravilloso es nuestro Redentor Jesucristo, que nos ha abierto las puertas y nos ha brindado el camino para que nosotros, al estar en tu presencia, Dios, y disfrutar de la redención en Cristo Jesús, lo podamos transitar con toda libertad, sin impedimentos, pero con un profundo gozo en nuestro corazón de saber que tú, Señor, precisamente has abierto las puertas y nos has dado, Dios, el entendimiento para que al alumbrar, Señor, nuestro camino, nosotros podamos seguir, Señor, en esta senda, honrándote con todo nuestro corazón, exaltándote, Dios, con todo nuestro ser y aprovechando un día como hoy y este tiempo para decirte: a ti, oh Rey, sea la gloria, a ti, oh Dios, sea la honra, a ti, bendito Rey soberano, sea el honor. Como el ciervo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre.
santo nombre, en tu presencia quiero habitar, vivir a consagrarte, oh, de corazón amarte, bajo tu sombra. Yo quiero morar, vivir a consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre, siempre diré tu santo nombre, oh, en tu presencia yo quiero habitar, vivir a consagrarte, sí, Dios, corazón amarte, bajo tu sombra. Yo quiero morar, vivir a consagrarte, corazón. Oh, bajo tu sombra quiero morar, vivir a consagrarte, de corazón, Señor, amarte, de corazón, Señor, te amo, Rey. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Señor, te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy
que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos, iglesia, cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guía. Sí, Señor. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy, sí. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Probablemente esta noche tú te sientes sin salida. Quizá todas las cosas parecen que están en contra de ti. Sientes un peso encima de ti. Pero Dios es especialista en imposibles. Él puede dar agua de la roca. Él puede abrir el mar rojo. Él puede dar cualquier cosa que tú necesites. Si solamente puedes creerlo, Él es el mismo Dios. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tu
pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor, Cristo, ven aquí, Cristo, ven aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad y amén, Señor. Cristo, ven aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, oh sí, Señor. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Oh, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo,
En las últimas exposiciones que hemos tocado sobre este fantástico Sermón del Monte, y después de este tiempo, hermanos, de exaltación, de gozo, de honrar a nuestro Dios, de cantarle, de adorarle, de dirigirnos a nuestro Padre, de poder hablar con Él y de poder ofrecerle, hermanos, este tiempo tan grato que hemos tenido, pues una vez más nos vamos a detener a examinar y a considerar las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros como discípulos. Y hemos visto que una de esas advertencias precisamente es en contra de ese espíritu hipercrítico en el cual nosotros muchas veces caemos. Muchas veces caemos en ese espíritu censurador que todos nosotros a veces tenemos, colocándonos en un lugar que no nos corresponde, hermano. Porque nosotros no somos jueces, nosotros somos siervos del Señor. Y en Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5, y nuevamente lo cito como recordatorio, pero para que lo tengas en cuenta y ten presente la enseñanza de nuestro Señor Jesús para nosotros, con propósitos, pero que al permitirnos estudiar esta palabra, tú y yo, hermano, la apliquemos, nos interesemos, pero también nos preocupemos por organizar todas estas cosas, las cuales el Señor, tras advertencia, amonesta en cada uno de nosotros. No juzguéis, dice la palabra, para que no seáis juzgados. Y viene la posición del Señor. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo, en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dirijamos al Señor una breve oración. Al Señor, a Él le ha placido tenernos hoy en nuestros hogares. Y le ha placido porque tras cada cosa, tras cada situación, Él tiene un propósito para nosotros. Y nosotros, Dios, queremos aprovecharlo, pero queremos aprovecharlo de la mejor manera, estudiando, compartiendo y meditando en tu santa palabra. Alumbra pues nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que permitamos cada uno de nosotros que esa palabra obre en nuestras vidas y surja en nuestro interior un deseo ferviente de hacer tu perfecta y santa voluntad. Como hemos visto, hermanos, en los sermones anteriores, el Señor no prohíbe a sus discípulos el ejercer discernimiento sobre el carácter y las enseñanzas de otros hombres, pero sí advierte muy claramente en contra del espíritu farisíaco, que cuando tengan que pasar juicios sobre otros hombres, pues, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían los fariseos? Se veían a sí mismos como superiores, se veían
superiores a los demás y por consiguiente eran censuradores e hipercríticos. Y es precisamente, hermanos, esa actitud la que se condena en nuestro texto. La del hombre que se siente llamado a juzgar a todo el mundo y que disfruta condenando a los demás para ratificar su superioridad sobre ellos. Pero ahora llegamos al versículo 6 del capítulo 7. Y a primera vista, cuando vemos este versículo, nos parece que nada tiene que ver con el asunto que el Señor ha venido tratando hasta ahora. Nada tiene que ver. De hecho, más bien parece que el Señor como que riñe y antagoniza con lo que Él ha dicho antes. Mire lo que dice el Señor. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué relación, hermanos, tiene este texto con la enseñanza que lo precede? ¿Qué relación tiene? Y en verdad, hermanos, tiene mucha relación, tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando, con el tema que hemos tratado. Así como tú y yo, que es el llamado que nos hace el Señor, debemos de tener cuidado con ese espíritu hipercrítico y censurador. Así también debemos cuidarnos del otro extremo. ¿Cuál? El extremo de anular nuestra capacidad de juicio y de tratar a todas las personas sin discernir su carácter. No debemos de ser hipercríticos, pero de ninguna manera debemos de anular nuestra capacidad de discernimiento a la hora de tratar con las personas y movernos entre ellas. Debemos hacerlo sabiamente, tomando en consideración el tipo de persona con la que estamos lidiando. Y esa es básicamente la enseñanza que tenemos aquí en este versículo. El Señor está dándonos un balance apropiado en lo que respecta a este asunto de pasar juicio sobre los demás. Él conoce nuestra tendencia a ser desbalanceados, a caer de un extremo al otro, o nos creemos con el derecho de pasar juicio sobre todas las personas y sobre todos los hombres, o decidimos callarnos con respecto a todos, decidimos más bien callarnos, no discernir nada, tratar a todo el mundo como que si todo el mundo fuera igual, sin distinguir entre una persona y la otra. Y para evitar ese desbalance, Cristo concluye entonces esta sesión sobre el juicio de los demás, diciendo a sus discípulos, a tú y yo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y esta es la evaluación de Cristo con respecto al carácter de ciertas personas. El mismo Cristo que en una ocasión dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mismo Cristo que dijo, amad a vuestros enemigos, ahora nos dice que hay personas que debido a su carácter pueden ser comparados con perros y cerdos. Y esto nos puede sonar bien extraño. Esto puede ser muy extraño a oídos de muchos, y sobre todo, hermano, porque quizás muchos de nosotros hemos forjado una imagen particular de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo imaginamos de cierta manera. Y como lo imaginamos de cierta manera, pues no podemos comprender cómo aparecen ciertas cosas en los evangelios que parecen contradecir esa imagen preconcebida que hemos formado. No tendríamos ningún problema en imaginarnos esa escena de los evangelios
cuando Cristo está rodeado de niños y que Él diga con esa humildad, suavesura, dejad que los niños vengan a mí. Pero no podríamos concebir a ese mismo Cristo con un azote de cuerdas en la mano, echando fuera a todos los mercaderes del templo. O no nos podemos imaginar a ese mismo Cristo hablando con palabras tan duras como las que pronuncia en este pasaje. Pero si de veras, hermanos, queremos tener una visión apropiada del Cristo de la palabra, del Cristo histórico, del Cristo bíblico, tenemos que tomar entonces toda la información que la Biblia nos brinda y no únicamente aquellas cosas que nos agradan, que nos gustan. Si el Cristo que nosotros tenemos en mente no consideramos que sea posible que pronuncie las palabras que tenemos aquí, entonces ya no es el Cristo de la Biblia, sino más bien uno de nuestra propia invención. Nos hemos inventado un Cristo particular. ¿Sabe qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho un ídolo. Eso es lo que hemos hecho. Es importante, hermanos, tomar toda la información bíblica y formarnos la imagen adecuada de nuestro Señor Jesucristo. Y no tendríamos una imagen o una idea apropiada de quién es el Señor si tomamos un texto aquí, otro texto allá, si miramos los textos que más nos gustan y dejamos textos como estos fuera, porque no nos gustan, porque no nos parecen posibles. Pero si somos creyentes genuinos, si amamos de veras a nuestro Señor Jesucristo, debemos tener la disposición de obedecer todos los mandatos de Dios. El Señor dijo en una ocasión: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y lo que tenemos aquí en Mateo capítulo 7, versículo 6, es un mandato de nuestro Señor. ¿Cuál? No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Y no podemos ofrecer un mandamiento que no comprendemos. No podemos saltar estos textos y decir, como no los entiendo, entonces los voy a dejar a un lado, me voy a olvidar de ellos. No podemos hacer eso. Una de las ventajas que tiene la predicación de la palabra en la forma como lo estamos haciendo es tomar un pasaje extenso de la Biblia, un libro, una porción, en fin, e ir sobre ese pasaje versículo a versículo como lo hemos estado haciendo. Eso nos lleva, hermanos, de la mano a estudiar textos que probablemente no escogeríamos de otro modo. Pero como estamos estudiando este maravilloso, fantástico Sermón del Monte, versículo por versículo, no podemos pasar por alto la enseñanza de ninguna de sus partes, y la enseñanza de este versículo es vital. ¿Qué quiso decir el Señor al advertir a sus discípulos que no debían echarle perlas a los cerdos? Y consideraremos este pasaje de la Escritura bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, veremos cuál es el contenido de esta exhortación. En segundo lugar, porque es un esquema que hemos tenido, ¿cierto? Veremos algunas aplicaciones específicas del contenido de esta exhortación. En tercer lugar, veremos las razones que hay en el texto para obedecer la exhortación y finalmente algunas aplicaciones prácticas de toda la enseñanza. Veamos en primer lugar entonces el contenido de la exhortación. Cuando el Señor dice aquí que no debemos echar lo santo a los perros, debemos entender en primer lugar que para los judíos, y en sentido más amplio en el mundo oriental, los perros no eran vistos usualmente como nosotros los vemos.
como esas mascotas tiernas que se crían en medio de la familia y que casi que forman parte de ella, y a la que todos o casi todos le tomamos un enorme y gran afecto. Los perros han sido siempre mirados en el Oriente con gran aborrecimiento, no permitiéndoles estar en casa. Ellos corren libremente en las calles, donde devoran cadáveres y desperdicios, aullando, peleando y combatiendo por su detestable alimento, y por eso se les asocia por lo regular en la Escritura con ideas de reproche, desprecio o repugnancia. Para los judíos, en el tiempo del Señor, los perros eran animales semisalvajes y por lo tanto se asociaban con el carácter de hombres violentos. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 16, dice el salmista: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. El salmista compara cuadrilla de malignos con perros. Y luego del versículo 20 dice: libra de la espada mi alma, de poder del perro mi vida. Miren cómo el salmista hace esa comparación. En Jeremías capítulo 15, versículo 3, Dios anuncia una serie de juicios que iba a enviar sobre su pueblo por causa de su pecado. Y uno de esos juicios sería el de enviarles perros que los atacarían sin piedad. Pero los perros también se asocian en la Escritura con aquello que es sucio e inmundo. En Proverbios capítulo 26, versículo 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Eran animales odiosos, eran animales sucios. Y el profeta Isaías, en el capítulo 56, verso 11, compara a ciertos hombres en sus vicios con perros. Era tal el desprecio que se tenía en el mundo oriental por los perros, que el ser comido por perros en la Biblia aparece como una señal especial de la maldición de Dios sobre una persona, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Jezabel. El perro era un animal que simbolizaba lo bajo, lo insignificante. Resumiendo entonces, la palabra perro traía a la mente del judío un conjunto de ideas desagradables. Traía violencia, suciedad, inmundicia. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, hablando de la bienaventuranza de aquellos que tendrían la dicha de morar en la Nueva Jerusalén, se advierte que los perros estarían fuera, que no tendrían acceso a la ciudad, refiriéndose por supuesto no a perros literales, sino más bien a los impíos que murieron en su pecado. Cuando leemos entonces en nuestro texto la palabra perro, es ese tipo de animal en el que debemos pensar, el que nos está citando la palabra. ¿Y qué dice Cristo en nuestro texto acerca de estos perros? Que no debemos echarle lo santo. No deis lo santo a los perros. Y cuando la Biblia usa la palabra santo, se está refiriendo a algo común que ha sido apartado para el uso particular de Dios. Por ejemplo, nosotros oímos de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Y en qué sentido es Jerusalén santa? Esa ciudad en su momento específico, fue apartada para el uso exclusivo de Dios y por lo tanto se usa como una ciudad santa.
Lo santo es aquello que ha sido consagrado para Dios, que ha sido dedicado para Dios. Y es probable que el Señor tuviese en mente esto aquí de manera particular. Las carnes que se sacrificaban en el altar, cuando un judío llevaba una oveja a sacrificar o cualquier otro tipo de animal, parte de esa comida, de esa carne, era comida para los sacerdotes. Otra parte era comida para el ofrendante y su familia. Pero otra parte era quemada en el altar. Era carne santificada en el sentido de que había sido apartada para el servicio en el santuario de Dios. Echarle entonces un pedazo de carne a un perro hubiese sido considerado como una profanación, no solamente porque se trataba de un animal inmundo, sino que siendo un animal no distinguiría el hecho de que esa carne era especial, que esa carne había sido sacrificada en el altar de Dios y por lo tanto había sido santificada. Y hermanos, todo esto no es más que una figura. El Señor no está hablando aquí de perros y de carne de una manera literal. Él está, nuestro Señor, advirtiendo a sus discípulos que no debían compartir indiscriminadamente las cosas santas, las cosas sagradas de Dios con cualquier persona. Eso es lo que trata el Señor de enseñar. Estas cosas no deben de ser compartidas con ciertos hombres, porque no solamente las van a rechazar, sino que terminarán más bien blasfemando contra ellas. No tomen, dice el Señor, estas cosas santas, estas verdades sagradas, para dársela a los perros, a ese tipo de personas que debido a su carácter y a sus reacciones violentas contra la palabra de Dios, reseñan a este animal inmundo y semisalvaje que nos cita la palabra. Y es la misma enseñanza que se transmite a través de la otra figura que aparece en el texto. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y una vez más el Señor se vale de un animal inmundo en el tiempo de Cristo y que también era semisalvaje. En el contexto del pueblo de Israel, en Levítico capítulo 11, versículos 7 y 8, se coloca al cerdo en una lista de animales inmundos. Y ahora dice Cristo, ¿cómo vamos a tomar una perla, algo de tanto valor, de tanta belleza, para echarla a los cerdos, que no podrán apreciar lo que tienen delante de sí? Dice Cristo, no tomen las perlas de Dios para echarlas a los cerdos. No las apreciarán. Cuando se den cuenta que no se comen, las pisarán y aún se volverán contra vosotros por haberles dado algo que a sus ojos no sirve para nada. Eso es lo que nos trata de enseñar nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es entonces la enseñanza que estas palabras transmiten? Que no debemos hacer un uso indiscriminado de las cosas santas de Dios, de la verdad contenida en las Escrituras. Debemos de discernir con qué tipo de personas estamos tratando para saber con certeza lo que debemos y no debemos de hacer en cada caso. En los primeros 5 versículos del capítulo 7 que leímos, se nos prohíbe que seamos hipercríticos, que seamos censuradores, pero aquí se nos prohíbe que caigamos en el otro extremo, en el extremo
de no saber discernir el carácter de los hombres. Algunos hombres reaccionarán a la palabra predicada como si fuesen perros o como que si fuesen cerdos. Y lo que el Señor nos enseña aquí, en una forma clara y precisa, es que no debemos compartir el Evangelio con tales personas. Debemos tratar a los hombres conforme a su carácter. Y demás está, hermanos, decir que en la mayoría de los casos no sabremos si estamos delante de una persona así hasta que no le compartamos, hasta que no le prediquemos, hasta que no le hablemos de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos juzgar a priori el carácter de los demás, de los hombres, porque muchas veces, y con toda seguridad, hermanos, muchas nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que creemos que una persona, por su forma de ser, ¿cierto?, va a recibir bien la palabra predicada y lo que le vamos a compartir? Estamos casi seguros de que así sucederá, porque como nosotros notamos que la persona, pues nos convencemos, no, se me va a escuchar, y con toda seguridad cuando le hable de Dios, Él va a abrir su corazón y me va a recibir lo que le estoy predicando. Y cuán tremenda sorpresa nos hemos llevado en muchas ocasiones al ver que el individuo no es receptivo, a la palabra del Señor, que ni nos escucha, que no nos atiende, es más, que se enoja incluso, que se molesta, que se incomoda y que hasta reacciona contra nosotros. ¿Por qué? Porque se creen individuos moralistas y son moralistas consumados y que sienten que el Evangelio los ofende con sus palabras y entonces por eso reaccionan y hasta reaccionan violento. Pero ¿cuántas veces vemos a otra persona y por su expresión, su forma de ser, nosotros inmediatamente decimos, no, ese que va a escuchar, ese que va a recibir, con toda seguridad, si le hablo, hasta se irá a enojar, hasta me pegará? Porque con esa cara que tiene, ¿quién se le arrima? Pensamos nosotros. Y cuántas sorpresas nos hemos llevado nosotros al ver que esa persona abre su corazón y es receptivo a la palabra del Señor, que la recibe, que la atiende, que la escucha. No debemos juzgar a priori. Tenemos que tener cuidado porque posiblemente, hermanos, nos vamos a equivocar. El punto, hermanos, es que una vez que la persona evidencia su carácter agresivo contra la palabra, contra el Evangelio, y comience a blasfemar, y comience a burlarse de la palabra de Dios, debemos parar allí. Debemos de detenernos. No debemos echar la perla del Evangelio a los perros y a los cerdos. No debemos de echar algo tan valioso para que sea pisoteado, para que sea blasfemado, para que sea burlado, para que sea irrespetado. Eso es lo que nos dice el Señor. Y veamos este principio ejemplificado en la vida del mismo Señor y en la vida del apóstol Pablo. En Lucas capítulo 23, aquí tenemos al Señor Jesucristo delante de Poncio Pilato, que estaba inquieto con la persona del Señor, y en el versículo 3 le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, Jesús dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Cuando Pilato oyó que Jesús era Galileo, envió al Señor a Herodes. Y dice ahora el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, miren la diferencia, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él, Jesús, nada le respondió. Pilato le dice: ¿tú eres el Cristo? Y él dice: tú lo dices. Herodes quiso hacer un circo del Señor y el Señor cerró su boca, no le respondió. Él no le iba a echar las perlas a los cerdos, no tiene caso responder. Y el Señor hace algo similar en Mateo 13, donde aparece una serie de parábolas. Había una multitud allí, no solamente los discípulos, pero en un momento dado, los discípulos se acercan a Jesús, se acercan al Señor, versículo 10, y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, ¿a qué ellos se refiere el Señor? ¿Qué grupo, cuando menciona la palabra ellos, se refiere al Señor? Evidentemente, hermanos, es a los fariseos. Noten el versículo 1 y capítulo 3, dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. ¿Qué día? El capítulo 12 de Mateo nos dice que es el mismo día en que los fariseos, viendo las señales que Jesús hacía, dijeron: este hombre, por el poder del diablo, saca fuera a los demonios. Dice Cristo: ¿eso es lo que ustedes creen? Pues yo no voy a echar mis perlas a los cerdos. Les habló por parábolas porque a ellos no les es dado a entender los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. El Señor ahora, instruyendo a sus discípulos, dice: y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué dice Cristo? Vayan, prediquen el Evangelio. Si no lo quieren oír, sacudas el polvo de los pies, no echen perlas, no echen las perlas del Evangelio a esos puercos. Es lo que trata de decir el Señor. Es lo que el Señor habla en su palabra. Es lo que transmite en esta enseñanza. Veamos este principio entonces también ilustrado en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13, versículo 44 al 46, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Miren lo que Pablo hace. Miren que él no juzgó a priori. Él lo dijo: como estos son judíos, no perdamos el tiempo. Con toda seguridad que no van a aceptar la palabra. ¿Para qué entonces predicarles? Él no hizo eso. Pero una vez que ellos empezaron a comportarse como perros y cerdos, dice Pablo: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose el polvo,
de sus vestidos, vuestra sangre sea sobre nuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Miren lo que nos dice la palabra. Y esto es interesante, hermanos. Esto es interesante. Porque muchas veces nosotros cometemos una serie de errores en cuanto a esto. Y es importante tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a esto. La palabra de Dios es una perla preciosa, de incomparable valor. Tenemos que saber, hermanos, a quién se la damos. Discernir, para que no hagan de la palabra un circo, para que no se burlen, para que no la pisoteen. Es una perla preciosa y nosotros debemos de discernir el carácter y hacer lo mismo. Si hablamos de la palabra y se convierte en una burla, en un rechazo, en un circo, sacudamos el polvo de nuestros pies y vámonos a otro lugar. No echemos esa perla preciosa a esos cerdos, según así lo llama la palabra. En Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Y hermanos, con esta parte termino y seguiremos el próximo sábado. No debemos hacer un uso indiscriminado de la palabra de Dios. Tenemos una orden del Señor de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos esa orden. Y no podemos amedrentarnos por las apariencias de los demás. No siempre las personas parecen ser a primera instancia lo que son. No siempre. Nosotros fallamos en eso. Pero tampoco, hermanos, debemos hacer un uso indiscriminado de las cosas santas de Dios. Tenemos que tener cuidado según lo que nos está hablando la palabra. No debemos echar esas perlas delante de los cerdos. No debemos de hacerlo. Cuando tú compartas la palabra, pide al Señor discernimiento. Porque a veces la gente aprovecha eso para burlarse de ti. ¿Y cuántas veces se han violentado incluso cuando hablamos de la palabra? Con insultos, blasfemando, arman un circo completo y total, se unen con otros y se van en contra de tu vida, en contra de nuestras vidas. A cuántas personas incluso las han querido ultrajar, golpear, pero a que los insultan, los quieren golpear, los quieren ultrajar. Y muchas veces nosotros persistimos en la situación y seguimos las mismas cosas. El Señor nos está diciendo acá, no permitamos que un tesoro tan valioso como es la palabra de Dios, el hombre haga uso de esa perla preciosa para pisotearla y blasfemar de ella. Sacúdete el polvo de tus pies, como dice la Escritura, y vete a otro lugar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, tu palabra en textos tan llamativos como este, Señor, con palabras que podríamos decir tan fuertes, tan duras, como las que encontramos en este texto. Señor, realmente nos hacen un llamado a nosotros, un llamado a Dios para cuidar lo sagrado, para cuidar lo santo, para apreciar lo sagrado, para apreciar lo santo. Si nosotros tuviésemos algo valioso, no lo tiraríamos al piso para que los demás lo pisoteen. Con toda seguridad no lo haríamos, porque lo consideramos sumamente valioso, para que las personas hagan con esas cosas nuestras un uso incorrecto. La palabra de Dios vale más
que cualquier tesoro en esta tierra. Porque es incomparable, es inigualable. No hay tesoro material en esta tierra que se pueda comparar con ese tesoro que es tu palabra, Dios. Y a eso le añadimos algo sagrado, santo, porque procede de ti, Señor, procede de ti. Y tu palabra es santa, tu palabra es sagrada. Tan sagrada, Dios, que cuando cada hombre se acercaba a ti para presentarse delante de ti, tú le decías, detente, límpiate primero, sacúdete primero, para que te puedas acercar delante de mi trono, en lo que tú hacías. Y hoy, Señor, por gracia nos has permitido tener en nuestras manos esta santa Biblia, la sagrada palabra del Señor. Permítenos, Dios, que de igual forma la consideremos y que no permitamos, Dios, que el polvo, las cosas, Dios, que ocasionan cuando la olvidamos, la dejamos en un rincón, la deterioren, la dañen, pues es algo sagrado. Nosotros no tiraríamos una joya para que se deteriore de esa manera. Con toda seguridad le daríamos el valor que se merece. La palabra vale mucho más que todo esto, mucho más que todo lo que tú consideres de un muy alto valor. Permítenos entonces que nosotros le demos el valor que merece tu palabra. Y como un tesoro, Señor, la cuidemos. Pero como un tesoro también la compartamos. Y que nos dé discernimiento, Dios, para no permitir que el hombre pagano, mundano, la pisotee, sino que la reciba, Señor. Y que se la recibe, nosotros se la demos. Y se la demos para que la aprecie. Pero que si no la recibe, Señor, cerremos nuestros labios y toda intención para hacer que tu palabra sea valorada y respetada y no sea pisoteada. No echéis, pues, las perlas a los cerdos. No echéis, pues, lo santo a los perros. Por eso, Padre, gracias, porque a veces nosotros no damos lugar a lo que la palabra de Dios realmente merece. Que la apreciemos, que la consideremos, porque sencillamente, pero maravillosamente, es palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.